Hola a los participantes, hola Jessica, Giovanni, Andri, que son los que van entrando. Bueno, el tema que elegí, como estaba diciendo antes de empezar a grabar, que me pareció un tema interesante, lo hemos tocado algunas veces, pero de forma a lo mejor un poco aislada, de forma complementaria. mm, y había pensado que podríamos hacer también un programa con Racing, pero creo que me va a parecer más divertido habiendo más participantes que hagan otro tipo de preguntas. Puede que incluso preguntas un poco más sencillas. Y bueno, entonces el punto es este. Una de las cuestiones más importantes del existencialismo o de las dudas que tiene el ser humano es plantearse no solo qué es la vida, sino qué es no estar vivo, ¿no? Y pese a que tienes la certeza o crees que tienes la certeza de que estás vivo o de que existes, lo que no tienes certeza es qué ocurre en el momento que tu cuerpo cesa sus funciones biológicas. Y bueno, existen tantas mitologías, creencias, investigaciones científicas y no dejas de haber teorías, planteamientos, creencias. Y bueno, vamos a abordar sobre eso porque a ciencia cierta no viene uno del más allá para decir, mira, pasó esto y aquello. No obstante, hay libros que sí hablan de eso, experiencias cercanas a la muerte, cosas similares, ¿no? O viajes como textos antiguos, como el viaje de Inanna al más allá, o de um, Enkidu, cuando fue a ver a su amigo que había fallecido, o relatos bíblicos o relatos de Enoch. Entonces, vamos a empezar por ese punto, ¿no? Hay diferentes culturas y digamos que cada cultura tiene diferentes puntos de vista, pero convergen en más o menos ciertos puntos en común. Para empezar, hay que tener en consideración la manera en la que ciertas culturas, yo consideraría que son espiritualmente bastante avanzadas, ¿no? Muy sofisticados desde el punto de vista del entendimiento de la mente, la conciencia del universo. Y ellos entienden que, o consideran, ¿sí? Supongamos que por revelación divina, que el cuerpo que el alma posee contiene 7 estructuras, o digamos que el alma posee 7 cuerpos más correctamente, y si esto lo combinamos eh, con la visión que tenían los antiguos sacerdotes egipcios, el ser en su totalidad, lo que es integralmente el ser, estaría compuesto por diferentes elementos, más o menos otros 7 elementos también, ¿no? Eso también lo hemos estudiado con anterioridad. Entonces, cuando el cuerpo biológico cesa sus funciones, se podría decir que el vehículo que utilizamos de esta dimensión, esta, ¿sí? Deja de funcionar. O sea, si tienes 7 cuerpos, cada uno en cada una de las dimensiones que hay. Estamos correlacionados con una serie de dimensiones distintas, ¿sí? Dimensiones hacia arriba, dimensiones hacia abajo. Los Vedanta, ¿sí? De la cultura hindú, decían que tenemos 7 niveles, ¿sí? O sea, hay 31 planos de existencia, pero en ese concepto de los 31 planos de existencia hay 7 dimensiones ascendentes, que los llaman los loka, con K, no de loca, y 7 niveles inferiores, o thala, ¿sí? Los thala. También hay planos paralelos y pueden haber muchísimos planos. Por ejemplo, cuando nosotros entramos en fase REM, cuando estamos durmiendo, REM creo que las siglas en español son MORE, sí, porque REM es de Rapid Eye Movement, MORE es movimiento ocular rápido, o sea, cuando cierras los ojos y ves que se está moviendo. O sea, hay varias fases del sueño y cuando entramos en esta fase del sueño es como si nuestro alma entrase a una habitación contigua, ¿sí? Una habitación que está paralelamente a nosotros. Si imaginamos un edificio, podríamos decir que el basement o el sótano, el subterráneo, son los tala, ¿sí? Vamos bajando planos, como el concepto del naraka en la cultura budista. Cuando vas subiendo dimensiones, ¿sí? Es como subir a un nivel de conciencia más elevado. Dimensión o
densidad, que en ese sentido sería lo mismo. Luego, los apartamentos contiguos o habitaciones contiguas serían primero las fases de sueños como el primer estado, luego cuando se hace un viaje astral o la bilocación y así sucesivamente, estados cada vez más alejados, ¿no? Cuando las personas hacen eso, como digo, realizan, practican estados alterados de la conciencia, sea con LSD o algún químico o plantas, ayahuasca, cosas así. Bueno, no digo que sea bueno o sea malo, solamente estoy explicando, ¿no? Entonces, digamos que el alma se puede liberar, pero mantiene una especie de hilo, lo llaman el cordón de oro. Entonces mantiene esa conexión y él pues realiza un viaje paralelamente. Si para poder realizar un viaje a un plano, a una dimensión inferior, tendría que estar en un estado vibracional muy bajo. O sea, tendría que estar en un estado decadente, de suma tristeza, muy alcoholizado o drogado. Es decir, su nivel de vibración tiene que estar muy bajo para poder lograr eso. No es que simplemente se pueda conseguir fácilmente. Entonces puede vibrar con entes que están en ese plano. Nosotros, o este cuerpo, digamos, no el alma, nuestro cuerpo está en tercera densidad o tercera dimensión de este universo. Entonces, si nos imaginamos un edificio, supongamos que estamos en el tercer piso. Podemos bajar al segundo y el primer piso, porque el segundo piso, por así decirlo, hablando en un sentido figurativo, es toda la gama de la fauna y de la flora, cada uno de ellos en sus diferentes subsecciones, porque una dimensión también tiene subdivisiones. Entonces, en la segunda dimensión o segunda densidad, tenemos desde algas o organismos unicelulares, pluricelulares, ¿sí? Y va aumentando el nivel, lo que son hierbas, plantas, etcétera, árboles, y paralelamente también otras formas más complejas, por ejemplo, las bípedas, o que caminan en cuatro patas, ¿no? Desde los insectos, los peces de escamas, otras formas acuáticas, y así vamos subiendo, y llegamos a organismos mucho más complejos como los mamíferos, las aves, etcétera. Y todo eso está dentro del rango de segunda densidad, pero eso es lo que es el envoltorio. El alma es otra historia. El alma puede ser, normalmente el alma compagina, ¿sí? El alma de primera densidad compagina con un cuerpo de primera densidad, o sea, amolda bien. Un alma de segunda densidad, ¿sí? Con un cuerpo de segunda densidad o dimensión, como le quieran llamar, densidad o dimensión, como gusten, acopla. Nosotros igual, la mayoría de almas en este planeta somos de tercera dimensión, de tercera densidad, entonces acoplamos en un cuerpo de tercera densidad. No ocurre en todos los casos. Hay algunas almas, digamos que una por cada 1.000.000, que son, digamos, de cuarta, de quinta o de sexta. Hay también algunas almas de tercera dimensión que por X o Y están en cuerpos de segunda densidad, aunque no son exactamente animales, ¿bien? Y viven escondidos en cuevas, en bosques, en ciertas partes del mundo y no se dejan ver por nadie. Y llevan ahí como 500.000 años. Entonces, tenemos luego cuarta y quinta, que es este concepto de cuarta dimensión o cuarta densidad, que es lo que no han entendido los aleluyos, que es la resurrección. El concepto de resurrección se refiere a ese estado. Algunos de los malajim, de los ángeles que aparecen en ciertos relatos, como los libros de la Biblia, son de cuarta dimensión. Uno que otro de algunos relatos son de tercera, o sea, son lo que podríamos llamar extraterrestre, pero otros son de cuarta dimensión, es decir, están en una dimensión superior. Y luego la quinta dimensión. Cuando estás en cuarta dimensión, no necesariamente tendrías que estar vinculado a un planeta, pero estás en otras dimensiones del planeta. Entonces, cada planeta tiene también dimensiones inferiores y dimensiones exteriores. Estas dimensiones envolventes, digamos que se pueden percibir en el sentido de la interferencia con equipos electrónicos, radiación y cosas similares. Por ejemplo, el cinturón de Van Allen, la magnetosfera, en realidad es el resultado del campo energético de lo que serían las dimensiones superiores del planeta Tierra. Ahora, como digo, nuestro cuerpo está dentro de un vehículo. Ahora, cuando salimos del vehículo, porque este vehículo de tercera densidad deja de funcionar, seguimos poseyendo el cuerpo de cuarta, quinta, sexta y séptima densidad o dimensión, ¿no? Entonces está envuelto alrededor del alma
como no es de esta dimensión, no tiene un peso, no ocupa un espacio, no tiene, digamos, un volumen y acompañará al alma. En algún sentido, pues se podría decir que se asocia con el cuerpo biológico, pero el cuerpo biológico se va descomponiendo y en ese sentido se pierde ya la correlación o la conexión, ¿sí? Porque nosotros creamos vínculos. Igual que existen los vínculos emocionales, también se crea un vínculo con el cuerpo, de modo que el yo, el yo se siente identificado con el cuerpo, dice, este soy yo. Él no piensa, soy un alma dentro de un cuerpo. Como se acostumbra a ver un cuerpo, él piensa que es un cuerpo, y esto es lo que ocurre. Lo mismo sería si vivieses dentro de un automóvil y nunca salieses. Tú te identificas que el automóvil es tu ser. Bien, hasta que sales y miras desde fuera y dices, no, no, yo estaba dentro del automóvil. Bien, entonces lo mismo aquí, el cuerpo este que poseemos es un vehículo que nos brinda las prestaciones para estas dimensiones. Podemos beber agua, tomar sol, caminar, dormir, etcétera. Aspectos reproductivos, todas estas cosas están relacionadas con esta dimensión y por eso nos da esas prestaciones. En cuarta, quinta, va a ser muy diferente las prestaciones que se den. En algunos casos, cuarta dimensión varía un poco, pero en esencia son distintos. A ver, que veo que ya están haciendo preguntas. A ver, Giovanni. Tuve una amiga que a los 16 años murió de una enfermedad muy grave y sentiste que se vino a despedir. A ver, vino a despedir de mí. No la vi, pero sentí que ella estaba en mi cuarto. Estoy seguro que un ángel la trajo a mi habitación a despedirse. Estoy seguro que eso pasó más o menos porque fue la misma hora del fallecimiento. Sí, a mí me pasó algo parecido. Bueno, conozco un caso parecido con el mejor amigo de mi infancia, que en el momento en que fallece, unos minutos después, que la madre no sabía que había fallecido, él movió un cuadro que había en la sala y hizo que se desplazara lentamente hacia abajo, un cuadro familiar creo, y a ella le pareció muy extraño y unas horas después le avisaron que su hija había fallecido, entonces correlacionó y se dio cuenta que posiblemente el alma había venido a despedirse. ¿Por qué no? A ver. No entiendo porque este salmo que a mi espíritu lo encomiendo a Yahweh, en tus manos encomiendo. Vale. ¿Por qué se utiliza ese salmo que dice el Salmo 31, en tus manos encomiendo mi espíritu o mi alma? Sencillamente porque no eres plenamente consciente de cómo estarías manejando las cosas sin el cuerpo, porque nos acostumbramos a desarrollarnos con el cuerpo, pero fíjense, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, a veces incluso es recomendable encomendar el sueño antes de dormir, porque tampoco es que lo controle del todo. Algunas personas sí han aprendido a controlar el sueño y saben que están dormidos, que están durmiendo, incluso manipulan el sueño, pero normalmente no es la regla general. Cuanto más si estás en un estado de aún menos conciencia, no conciencia de despertar de conciencia, sino de comprensión, de percepción de la situación, ¿no? Entonces, es una forma de decir que sea el Ruach o las fuerzas, los ángeles o lo que cada quien crea, que guíen el proceso por el cual va a pasar ese individuo en ese momento, ¿sí? A ver, por aquí Andri dice, en TikTok hay un video que menciona que si estás consciente de estar en un sueño, no debes decir a los personajes que salen en el mismo porque te atacan. Me pregunta, ¿hay seres viviendo en esas realidades que visitamos en sueños? Al decir que estamos soñando, ¿estos seres se enojan al estar en su realidad? Creo que ahí se están confundiendo algunos puntos. Todos los estados, o sea, todo lo que ocurre en el universo está correlacionado con la mente. La mente es la que está creando todos los escenarios. Nuestra mente individual en conjunción con las mentes de los demás, o sea, la mente colectiva, una red, crea la realidad perceptible en nuestro espacio cuántico de los fenómenos. Y eso no es solo aplicable para las dimensiones que estamos viendo o escuchando, es también para las que no estamos viendo y escuchando. O sea, son
fenómenos que ocurren de forma inconsciente. O sea, hay un inconsciente colectivo que está creando todas las cosas. De manera que los sueños tienen diferentes niveles y en todos ellos nuestra conciencia, nuestra mente está interfiriendo en la creación del sueño, del escenario y de los eh, elementos integrados. Si estuviese refiriéndose a que no le hables a X o Y, no es que se enfade o se indigne como si fuese algo fuera de ti, sino que es un juego que tú mismo estás creando en tu propia mente. Otra cosa fuese que tú realizases un viaje astral, ¿sí? Una bilocación, que salieses de ese plano para extenderte a un plano mucho más alejado, donde abandonas ya toda la sección donde está el campo cuántico de tu propio cuerpo, ¿sí? O el campo electromagnético de tu propio cuerpo. En este caso podríamos llamarlo campo biomagnético. Entonces hay una realidad cuántica hasta donde tú percibes. Cuando sales de ese marco, entonces se podría decir que estás trabajando con otros elementos con los que tienes menos control. Entonces no es que se tengan que enfadar, ¿vale? Entonces, sí, en todos esos planos paralelos hay otras formas de conciencia. Tanto que podrías incluso toparte con otro alma que estuviese en la misma consonancia, lo cual será poco habitual, pero podría pasar. Pero normalmente, si no son tus propios pensamientos que están formulando ideas en las fases más cortas o más cercanas de tu propia creación de sueños y sus personajes, sino que te estás extendiendo aún más, te puedes topar con conciencias que están cohabitando ahí. Lo que pasa es que normalmente no las ves, no las percibes porque la resonancia de la vibración que ellos emiten es muy baja, ¿sí? Hasta para tus equipos electrónicos sería casi imperceptible. Tendrías que utilizar cierta tecnología posiblemente, que seguro existe, ¿no? Para poder percibirlos. De modo que interactúan, o sea, se, se cruzan, ¿sí? Con nosotros, pero ni ellos interfieren en nuestro hábitat, ni nosotros interferimos en su hábitat. Y algunos de estos son egregores, son, digamos, formas de pensamiento. Son a veces pensamientos que se han estructurado de tal manera que crean, ¿sí? Algo que después con el tiempo se va diluyendo, ¿no? Se va desintegrando. Otros son conceptos que crea la conciencia colectiva, pero a medida que se les da menos energía o conciencia se van desintegrando. Bien, es como si tuviese la capacidad de crear cucarachas o moscas y dejar que estuviesen por ahí viajando. Su único objetivo de existencia es alimentarse. Necesitan que sigas pensando en eso para que puedan seguir existiendo. En el momento en que dejas de sentir o de pensar sobre eso, empiezan a desintegrarse. Pero no es algo bueno ni es algo malo, es simplemente el resultado de tus pensamientos. ¿Qué más? Por aquí tenemos, a ver. ¿Por qué no dicen este salmo que redimirá mi espíritu? Porque ocupa redimir mi espíritu. ¿Qué? No entiendo la pregunta. Redimirá mi espíritu. Sí, aleluya, dice Jessica. Pero hay algo malo después de este mundo que es, la frase de Felipe, ¿no? Que dice, pero hay algo malo después de este mundo que es en verdad malo y que llaman el intermedio, es decir, la muerte. Mientras estamos en este mundo, es conveniente que nos esforcemos por conseguir la resurrección para que, una vez depongamos la carne, nos hallemos en el descanso y no tengamos que ir errando en el intermedio. Muchos de hecho, yerran en el camino. Sí, una frase muy interesante de Felipe. Los mundos intermedios son aquellos donde muchas almas quedan varadas. A ver, el intermedio era una expresión que utilizaban los apóstoles, los que estaban más cercanos a Yeshua, a Jesús, cuando después de la resurrección, que ya hemos hablado mucho de esto, que él empieza a realmente a revelarle las cosas más profundas sobre los misterios del universo,
Sí, porque hasta la crucifixión solo les había contado cosas muy básicas. Entonces, después de eso, lo que llama la resurrección de él, o más bien su aparición nuevamente, porque él se dejaba ver en cuarta dimensión, no es que estuviese otra vez el cuerpo de tercera densidad eh, revivido, o sea, como si fuese un Walking Dead, un muerto, o sea, como un ser esos de The Last of Us, que andan ahí un muerto viviente, no. Eso, el cuerpo se pudre, eso ya no sirve para nada. Entonces lo que hace es que se activa el cuerpo de cuarta densidad y puede bajar su nivel de vibración para interactuar con personas y las personas ni siquiera saben que es de cuarta densidad porque lo ven como, lo tocan y dicen, pues para mí me pareció un ser como nosotros, ¿no? Bien, entonces ahí es cuando les empieza a contar muchos misterios y les habla del intermedio. Entonces el intermedio es un estado por el que pasa el alma, sí, o sea, es una creación lógico de la mente, ¿no? Pero tiene diferentes niveles. Y eso explica que hay 4 niveles que, por lo menos él menciona 4, ¿sí? Supongo que es una forma también de referirse al Mictlán que tenían los mesoamericanos, o el Naraka de los budistas, ¿no? O Helheim de los nórdicos, los escandinavos. No se refieren al mismo concepto, pero él especifica incluso detalles mucho más interesantes que los que en su momento también da Enoch, que como uno lo lee en los libros de Enoch, parece como muy físico lo que él está contando, como si hubiese estado debajo de la tierra, literalmente en un lugar físico, no otra dimensión. Pero Yeshua lo explica en un sentido, pienso que más entendible, más correcto. Y habla de un primer nivel que es él lo llama el infierno. Es decir, como la palabra no existe en hebreo y en griego, supongo que se estaba refiriendo al tártaro, que aparece en la Biblia, aparece mencionado en segunda de Pedro, que es la prisión de los ángeles rebeldes, como les llaman, los Grigori. Los Grigori en griego y los Igigi en hebreo, o los vigilantes, los Shomrim, ¿sí? Los custodios, Irim es vigilante, y sí, los Shomrim son los vigilantes, los Irim son los observadores, que más o menos era como los llamaban a estos extraterrestres que bajaban a la Tierra, ¿no? Los Igigu, que aparecen mencionados en la cultura mesopotámica. Entonces, ese es un primer lugar. En la cultura griega también lo mencionan, dicen que el tártaro lo llaman como un agujero que estaba en el Hades. De modo que ellos decían que el alma, bueno, voy a tratar de hacer aquí una conexión entre varios conceptos. Por ejemplo, desde ya la cultura hebrea tenían esta idea de que el alma salía del cuerpo y estaba unos 3 días alrededor del lugar con lo que estaba familiarizado, tratando de ubicarse porque en algunos casos no, la mayoría de casos no es consciente de que ha dejado el cuerpo. Como estás tan acostumbrado a soñar, es como si fuese otra vez otro sueño. Y de hecho todo lo que percibes es casi como si fuese un sueño, ¿no? Y hasta hay menciones que a veces se menciona que están soñando, porque en realidad en la percepción de él es como si estuviese soñando, solo que no sabe que el hilo, el cordón de plata, ¿sí? Se ha desconectado del cuerpo, pero es como si estuviese soñando, los mismos sitios que ha ido conociendo mientras soñaba, está como experimentando eso, pero de repente se va alejando y lo van llevando a lo que los egipcios llamaban el Duat, o el Hades de la cultura egipcia, o el Sheol, como le llamaban los hebreos. Entonces estás en ese estado, es un estado y un lugar. Sí, un lugar en otro plano de realidad, pero es otro estado en otro plano de realidad, ¿no? Y en este plano que está justo, técnicamente está debajo de la corteza terrestre, es un plano adecuado y se pone debajo de la corteza terrestre para que no interfiera, ¿sí? Con los vivos y cuando los vivos están soñando, porque entonces a veces podías interferir en una fase fuera del cuerpo, tu conciencia en esos planos paralelos que les estoy explicando podría interferir con las almas que viajaban en el cuerpo y eso generaría cierto desorden, ¿no? Entonces los han puesto en otro plano de realidad debajo de la corteza. Eso es lo que llaman los primeros niveles del Tala, y vas bajando, ¿no? Entonces, ellos están ahí, en ese concepto del dimensional. Y una vez se baja la corteza, hay una primera capa, ¿sí? Donde están en un proceso de adaptación. En esta fase de adaptación hay un proceso y aquí cambian, es como si cambiasen de jurisdicción. El ángel, digamos, que estaba trabajando los asuntos tuyos mientras estabas encarnado, pasa
toda tu biografía, llamémoslo así, en un sentido figurado, a otro ángel que trabaja en esa sección. Entonces, a partir de ahí ya no está vinculado contigo, o sea, el ángel que te acompañó desde niño hasta el momento que dejas el cuerpo, pasa toda la información, tu base de datos, a otro que es el que ahora se va a encargar de tu proceso mientras estás en el mundo de los que no tienen el cuerpo, ¿sí? Para no entrar en conflicto sobre distintas jurisdicciones. Entonces, este que ahora va a trabajar contigo tiene toda la información y va a un proceso de análisis de todo lo que está pasando y qué es lo que compagina con tu conciencia respecto de lo que sientes que tu mente necesita para sanar. Y ocurre que tu subconsciente guarda las memorias de todas las cosas que has hecho, sabe a quién le has hecho daño, qué cosas te faltan y qué cosas mereces que te ocurran para compensar el daño que has hecho a otras personas. Y ahí viene el concepto del infierno y lo que decían los egipcios de que las almas o el Ba llegaba y se presentaba ante Anubis y Anubis cogía tu corazón y lo ponía en una báscula, en una balanza, y en el otro lado ponía la pluma de Ma'at, que es la pluma de la verdad, de la justicia. Perdón. Entonces, dependiendo de qué es lo que pesase más, si la pluma pesaba más, es que no debías ir a las regiones del intermedio. Si el corazón pesaba más, entonces tenías que pasar alguna de estas secciones donde tenías que pasar un proceso de depuración. Cuando ponen el corazón, en realidad se estaba refiriendo a todo el aspecto emocional del individuo, ¿sí? Dando a entender de que en el foco de las emociones es donde está la base de las necesidades o no necesidades de equilibrio del ser. O sea, tu mente va a estar equilibrada en función del equilibrio de tus emociones. Entonces, por eso utilizar el concepto del corazón, que es lo que en otros aspectos también a veces en el del hebreo cogían la palabra riñones, ¿sí? Solo que traducían como tu ser interior o tu vientre o tu, como decían, hay una palabra que utilizan mucho en la Biblia, decían a veces conciencia, pero en realidad se refiere a lo interior de tus vísceras, a tu ser interior. Entonces se refiere al foco de tus emociones, pero que vienen vinculadas con la mente. Entonces tus pensamientos y tus emociones son la fuente de esto, pero no hablaban solo de la mente para que no se confundiese con la manera, con el solo hecho de pensar, sino que hay que entender que la parte emocional es la clave del equilibrio o desequilibrio de la mente. Y en esto consiste el proceso necesario para que el alma ya no tenga que entrar al intermedio, ¿sí? O sea, el samsara, o sea, se acaba y sencillamente no hay más ciclo de reencarnación. Pero va a depender de que no haya cargas kármicas y el aspecto emocional esté equilibrado. Luego ya siguen otros procesos. Todo esto vamos por pasos, ¿no? Entonces, llegas a este lugar, a este Sheol, ¿sí? Y ahí viene esa primera fase, el análisis sobre cuáles son las cosas que tienes que corregir. Si hay cosas muy graves, digamos que se queda anotado y dice, esto se tiene que gestionar, parte de esto se va a gestionar con las cuestiones kármicas en su siguiente encarnación. Algunos de estos elementos que no son cosas que le debes a otro, las vas a trabajar aquí. Cuando has hecho daño a alguien, tú sientes un cargo de culpabilidad, aunque sea subconsciente. Entonces tú mismo es como si generases el escenario necesario para castigarte a ti mismo por lo que has hecho. Pero la deuda que tienes con otra persona, o sea, el daño que le hiciste, su derecho de que le haga justicia, no lo compensas con eso. Eso tienes que compensar en una siguiente encarnación. Entonces son dos aspectos distintos. Por eso también las escrituras hablaban del pecado y de la transgresión, que algunos confunden, ¿no? Pecado es el daño que se comete en un sentido kármico. Y transgresión es cuando se viola la ley. Bien, entonces son dos cosas distintas. Por tanto, cuando dejas el cuerpo, va a haber un cúmulo de datos, cosas positivas, cosas negativas, cosas que casi todas básicamente son una cuestión magnética.
Has generado un impulso magnético y eso hay algunas cosas acumulativas que tienen que devolverse. Le has debido a otros en el sentido del daño que les has causado y te vas a tener que volver a encontrar con ellos en otras vidas para que solucionen ese asunto. Pero hay otras cosas que has generado que son tu propio cargo de conciencia y ese es el que genera escenarios en el intermedio. Entonces, hay 4 niveles, ¿sí? Con sus subsecciones. El primer nivel creo que tiene 4 secciones. Pero una vez estás ahí en el Sheol, que ya se dice, bueno, aquí tienes que ir para un lugar o para el otro. Si no necesitas nada de eso, sencillamente te quedas en un lugar, ¿sí? De reposo, ¿sí? De tranquilidad, y ahí vas a pasar un periodo. A veces estos periodos pueden ser de semanas, de meses o de años. Dependiendo de las necesidades que ya queden zanjadas o aclaradas, vas a preparar el escenario, ¿sí? Para la reencarnación, que puede durar un siglo y medio, 2 siglos. O vas a subir a otros planos de realidad que están encima de la superficie de la Tierra. Es una parte de lo que tiene que ver con el Duat, lo que los egipcios llamaban el Seket Hetzpet. Entonces llegas ahí, que es otro, lo llaman el Valle de los Juncos, creo que sería traducido al español. Y ahí estás en un proceso de aclarar algunos detalles que faltan antes de volver a encarnar. Pero todo va a depender de tu proceso de evolución de conciencia. El que haya un día más, 3 días más, 5 meses en X o tal sitio, todo va a depender de qué tanto avanzaste durante el tiempo en el que estabas encarnado, para saber si necesitas eso. Entonces no son todas las cosas exactamente igual. No puedes decir va a ser así o va a ser así. No, no funciona así como en estas religiones que dicen si mueres y fuiste bueno vas al cielo y si mueres y fuiste malo vas al infierno. No, eso no funciona de esa manera. Todo va a depender no de bueno o malo, esto no es bueno o malo, va a depender de tu estado de evolución de la conciencia. Si tú has comprendido que todos somos uno y te has desapegado del ego, no hay realmente muchas razones por las cuales tengas que estar en el Sheol, en el Hades, y más bien subes a las partes más elevadas de vibración del Duat, que es lo que llaman Seket Hesped. Estás ahí un breve periodo de tiempo para encarnar por última vez. Y como digo, si ya no hay nada más, o sea, si has superado este aspecto del ego, que es el más importante, que es lo que llaman los budistas el moksha, en realidad ni siquiera necesitas tener que reencarnar. O sea, puedes dar rápidamente pasar por ciertas etapas muy breves para llegar a lo que se llama el nirvana, que es ya la integración en tu cuerpo de cuarta densidad y a partir de ahí es como una cuestión muy parecida a egresar de una universidad. Tú vas a ejercer. Entonces te vas a quedar en Seke Hetzpet para, bueno, como lo llaman ellos, ¿no? Otros lo llaman el primer cielo, para poder desarrollar la vocación siguiente, o sea, la vocación de la resurrección, por así llamarlo. Si quieres trabajar en este planeta, con tus seres queridos, con una sociedad, si quieres irte a otro planeta, ya es otra cuestión. Pero eso ocurre muy de vez en cuando, de forma aislada, ¿sí? A veces ocurre grupalmente cada 2000 años más o menos. Como digo, esos son los casos excepcionales donde la persona ya ha alcanzado la resurrección, si queremos llamarlo así en términos de cómo han traducido la Biblia. Pero hablando ya, a grosso modo, del resto de casos, lo que es más normal es estar reencarnando. Entonces, si estás en un punto intermedio en el que no fuiste necesariamente una persona que hizo daño a las demás personas deliberadamente, sino tuviste una vida, digamos, muy convencional, tienes que pasar, lógicamente, por el infierno en el sentido ¿cómo se llama? El tártaro, como le llaman los griegos. Bien, pasas por ese lugar y estás en un proceso de transformación y análisis. Entonces, notas calor, notas frío, notas dolor, etcétera, y se crean escenarios. Es como si tuviese la capacidad de crear holográficamente películas y tú eres partícipe en esas películas. Es algo como pasa en el mundo físico. Nosotros desde la creación del universo, todo esto lo hemos creado como un holograma de percepción. Entonces, mientras estás sin el cuerpo en esos lugares, también estás creando sueños. Todo el universo son sueños. Sueñas cuando sueñas, el universo es un sueño, cuando estás muerto estás soñando. Todos son sueños en diferentes niveles. Entonces, como digo, podríamos decir que estás en un estado muy, digamos, neutro, ¿sí? Ni muy bueno ni muy malo. Entonces vas a estar ahí creando diferentes sueños para depurar muchos aspectos que han quedado pendientes.
¿sí? Algunos serán agradables, otros desagradables, te acordarás, en algún sueño puedes aparecer que te degollan la cabeza, en otro sueño estás persiguiendo X cosa, en otro te persigue un samurái, y en otro estás durante mucho tiempo náufrago en el agua, y así puedes estar, y sales de un sueño y entras a otro sueño, y así puedes pasar bastante tiempo porque hay muchas cosas en tu subconsciente que son un caos, ¿bien? Y como todavía no se ha completado el tiempo hasta que vayas a reencarnar, vas a estar así. Entonces, es una forma de infierno, pero no es, digamos, ese concepto como lo ha presentado la religión, de que te están clavando chuzos o te caes por un precipicio y te revienta la cabeza. No, no hay necesidad de eso porque tu conciencia no tiene un cargo de culpabilidad como para sentir que merece eso, pero tiene un caos mental porque sus ideas no fueron aclaradas durante su encarnación. Por eso es tan importante la meditación y uno tener una mente centrada, que no haya divagación, porque si no estás, cuando si no está el cuerpo, ya no hay nada que te frene. O sea, mientras tú tienes la vigilia, estás despierto, no estás gestionando tu mente, estás ocupado con tus cosas. Cuando duermes es cuando viene la parte caótica de armar sueños. Pero si ya no tienes cuerpo, es como si estuvieses permanentemente en un sueño durante años y es tu mente creando aleatoriamente y aleatoriamente un montón de cosas en función de toda la cantidad de cosas que tienes en tu mente, miedos, inseguridades, resentimiento que le tienes a esta persona, lo que te hizo el otro, y es una locura. Por eso es importante perdonar todo eso cuanto antes, por eso. Yeshua dice, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estéis en el camino. ¿Por qué? ¿Cuál es el adversario? El ego. Aclara tu mente o aclara tus ideas antes de dejar el cuerpo, o sea, la cárcel, como dice él, antes de que vayas al juez y el juez te lleve a la cárcel. ¿Quién es el juez? Anubis. Entonces, él es el que te va a llevar o no al Sheol, o bueno, al Sheol no, al Tártaro o a esos lugares, para que tu mente se depure. Lógicamente, no quieres pasar, no quieres estar teniendo pesadillas durante 60 años o 80 años. ¿Quién va a querer eso, no? Ahora, termina esa fase y vuelves a encarnar en función de las necesidades de tu mente. Sí, las cosas que tengas que corregir con otros individuos que te las vas a volver a encontrar, aunque con otro cuerpo, lógico. Ahora, ¿qué pasa si la persona fue bastante, mm, ¿cómo se podría decir? Violó los derechos de otra persona. Sí, porque eso es básicamente lo que llamaríamos pecado. Dañar a otra persona es violar su propio derecho, su integridad en algún nivel. Entonces, acumulas ese tipo de cosas. Cuando llegas, lógicamente, donde Anubis, y estoy hablando en un sentido mitológico, para figurar las cosas de una manera entendible, es como si pusiesen tu corazón en la balanza con Maat y automáticamente hace, ¿sí? Entonces queda evidenciado que hay muchas cosas que tienes pendientes que aclarar. No vas a ir al tártaro, ¿sí? O sea, no vas a estar en la parte profunda del Sheol, de ese Hades, sino que directamente te mandan fuera de la Tierra. Entonces, fuera de la Tierra hay otros campos envolventes que están encajados con las estrellas y ellos más o menos se van reorganizando como si fuese un engranaje en función del movimiento de la Luna, ¿sí? Y de Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces, y Venus también, estos 5. Y ellos van realizando un engranaje y entonces tú viajas y vas a encajarte con los planos dimensionales de esas regiones y los que están administrándolas. Y ese es el segundo nivel más profundo. El primero está debajo de la Tierra, pero el segundo te saca de la Tierra y te pone en ese, te envía como una especie de portal. Y ahí la situación es mucho más fuerte. Ahí es donde sí encuentras sufrimiento, ¿sí? De tortura, de miedos, congelación. A veces puedes estar en un lugar donde te sientes frío, que coges frío y coges frío. Y puedes estar en esa sensación de frío durante años. ¿Sí? Y el sueño es como el mismo sueño, como un bucle que se repite. O sientes que te estás quemando y el sueño se repite y se repite y se repite y se repite durante años. Pero va a depender, como digo, de si tú tienes un cargo de conciencia contra lo que le has hecho a alguien y en la medida de cómo le hiciste daño, tu conciencia, y digo que tu conciencia no lo hace solo, lógicamente, hay un administrador, como digo, que es este ángel, que te ayuda a configurar esos sueños. En la medida en la que tú sientas que te vas a quitar ese cargo de conciencia o ese cargo de culpabilidad, va a durar ese sueño o esa pesadilla. O es un sitio donde tú sientes que te caes al abismo y te caes y te caes y te estás cayendo y sigues cayendo y cayendo y pasan 20 años y tú te sigues cayendo en esa sensación horrible de vacío, ¿no? Y así pueden ocurrir diferentes cosas. Son situaciones pues mucho más horribles que en la propia vida. Si te caes de un sitio te golpeas y ya, pero ahí es un bucle que se repite durante mucho tiempo. Cuando en realidad has hecho cosas que sabes
es un daño que nunca arreglaste durante tu encarnación. Te fuiste de este mundo y te quedaste con ese cargo de conciencia contra alguien o lo que le hiciste a alguien, ¿no? Y lógicamente, una vez termina eso, si no hay nada pendiente, ya reencarnas. Si hay otra cosa pendiente, entonces te vas a otra zona y viene otro sueño por otra cosa que quedó pendiente, ¿sí? Y hay que ser enfático. Esto es cuando realmente es una persona que sabe que él ha hecho daño a otras personas. Esto no es así aleatorio que como lo presentan las religiones occidentales. Es que no aceptaste a Cristo, te vas al infierno. No, esto no tiene nada que ver con aceptar o no aceptar nada. Esto es con el daño que tú le haces a otro ser humano. Bien. Ahora, digamos que la persona fue mucho más mala que la anterior. Sí, esto es un individuo que fue miserable, que fue, bueno, imaginemos que estamos llegando a niveles de maldad. Lo primero que hice fue explicar la parte más light, más normal, más común. Ahora vamos a hablar de los que realmente son malévolos, ¿no? Este va a ocurrir lo mismo. Llega y pone en el corazón, yo creo que ni pone el corazón en la balanza porque ya Nubis dirá, yo a ti te conozco, eres más malo. Entonces, no lo llevan, o sea, pasará por el tártaro, ¿sí? Y sufre. Lo llevan a esos lugares y también sufre. Pero luego le dicen, hay unas cosas que tienes aquí bastante pendientes, ¿no? Y lo envían a otro lugar que está mucho más lejos, donde hay completa oscuridad, no hay interferencia de los planetas, son 4 regiones. Creo que es Hanktabubus, Hécate, Tifón y no me acuerdo cómo se llama el otro, son 4, me parece que son 4 regiones. Y ahí está en un lugar donde no hay interferencia de ninguna dimensión, ningún plano de realidad, está en el completo caos. Y ahí pasa por otro, ya entra en control de ciertos demonios que torturan al alma, ¿no? Entra en jurisdicción de los decanos que controlan, o sea, decano no me refiero de la universidad, sino decano de la palabra 10, que son las constelaciones. Las constelaciones están controladas por varios ángeles y en ciertos planos de realidad de esas constelaciones hay ciertos entes o arcontes y otros que son ciertas jerarquías de demonios, ¿no? En total unos 360 que gestionan eso y sus capitanes o jefes son 36. Entonces caes en la jurisdicción de ellos y ahí tu ángel ya no puede intervenir para ayudarte. ¿Sí? Y eso es gente realmente mala, malévola, que tiene que pasar por eso. Después de eso, que puede pasar décadas y décadas y siglos, vuelve a la Tierra y encarna en circunstancias en donde todas aquellas personas a las que le hizo daño ahora se lo van a devolver. Pero la cosa no termina ahí. Hay otras personas que son lo más malo de lo más malo de lo más malo. Ellos ya directamente pasan por todo esto, ¿sí? Y van a un lugar que se llama Ouroboros. De ahí viene la leyenda del dragón o la serpiente que se muerde la cola, ¿sí? Que tiene la cola dentro de la boca. Ouroboros, o también llamado las tinieblas de afuera o la tiniebla exterior, es básicamente como un plano de dimensión que tiene forma de dragón, ¿sí? Y tiene 12 secciones. Esas son las secciones más horribles y terribles, ¿no? Y eso es una de las cosas a las cuales también se mencionaba Felipe, porque Felipe tuvo una vez una visión y vio esos lugares y él escribió una carta a Pedro y le dijo, Pedro, mira lo que soñé, lo que vi, ¿no? Entonces compartieron ciertas cartas en ese entonces y él relató que había visto esos lugares y por eso él se preocupaba mucho y es lo que él refleja en el evangelio, lo que llaman el Evangelio de Felipe, diciendo no quisiera que nadie entrase el intermedio, pero él se está refiriendo a todo en su contexto, porque dice, es un lugar horrible, todo eso. Y no me quiero ni imaginar lo que pasarán esas almas que tienen que entrar a Ouroboros durante décadas o siglos en situaciones donde te pueden cortar la cabeza, te degollan, y otra vez vuelve y te degollan, y otra vez vuelve y te degollan, o te caes de un abismo y te revientas contra el suelo, y otra vez vuelves, subes el abismo y te revientas contra el suelo, y otra vez te caes, o estás permanentemente derritiéndote en ¿cómo se dice? En lava, ¿sí? Pero nunca te desintegra y te sigues derritiendo y sientes el dolor que es mucho más fuerte que el fuego en la tierra, ¿no? Que como lo escribe Jesús. Entonces, eso es lógicamente, ¿por qué? Porque las personas que su encarnación saben que fueron, o sea, se pueden engañar a sí mismos, pero saben que fueron increíblemente malévolos. De manera que su propia conciencia dice, esto es lo que me merezco. Y cuando vuelvan a la tierra, tendrán que nacer como personas lisiadas, como personas de quienes abusan sexualmente, los maltratan, que sufren todo tipo de cosas horribles, ¿sí?
Y eso es porque es una forma también de merecer lo que le han hecho a otros. Y muchas veces aquellas personas a las que les hicieron daño son los que en la siguiente encarnación serán quienes se encarguen de hacerle daño. Entonces también tiene que llegar un momento en que haya perdón, porque si no el ciclo se va a seguir repitiendo. Me hiciste daño, ahora te hago daño en la siguiente vida. Ah, pero como tú me hiciste daño ahora yo te tengo que hacer daño en la siguiente. Es como un ciclo que se repite y se repite. Y en algún momento alguien de los dos tiene que decir, bueno, ya me hiciste esto, pero te perdono. Porque si no, se va a seguir repitiendo eternamente. Bien. Y eso es básicamente el concepto del intermedio y de lo que sería tanto la resurrección como las siguientes encarnaciones. Bien. Voy a mirar aquí qué preguntas se me han quedado, a ver, pendientes. A ver. Los mundos intermedios. Ok, sí. Alcanzar la resurrección es lograr llegar a la cuarta dimensión. Sí, exacto. Si no logro llegar a la cuarta dimensión, ¿me regresan a la tercera o me quedo atrapado entre la tercera y la cuarta? No, vuelves a la tercera. Lo que pasa es que hay almas que están, como dije, muy vinculadas con este plano. Cuando digo plano me refiero a la superficie de la Tierra. Se sienten muy conectados a la superficie, al cuerpo, a su vivienda, a sus seres queridos. Entonces, cuando dejan el cuerpo, ellos no se quieren ir, ¿sí? Se quedan arraigados a las cosas porque su fuerza de voluntad es mayor que el destino que tiene que cumplir ahora en su siguiente fase. De modo que en su afán por no quererse ir, se quedan arraigados a un sitio y se quedan nuevamente en un bucle. Porque lo que ocurre con el sueño es que si nadie interfiere en un sueño, tú sigues en un bucle. Por ejemplo, si no hubiese algo que te despertase, podrían pasar muchísimas horas y sigues durmiendo. Si no hay incluso un reloj biológico que ya sientes como que es hora de despertarte o te empieza a dar el calor de la mañana, puedes seguir durmiendo. ¿Qué pasaría si nada te despiertas? Tú sigues durmiendo y sigues soñando y sigues soñando y sigues soñando y sigues soñando. Lo mismo aquí. Llega un momento en que el sueño que estás viviendo, no tiene fin. Entonces tú te vuelves un espectro que andas revoloteando y revoloteando por un sótano o por una casa donde te mataron, un edificio o por un cementerio y se quedas así. En algún punto tiene que venir el ángel encargado a llevarte, pero el asunto es que también va a depender de tu voluntad de decir no me quiero ir, pero porque no te ibas a querer ir. Pues puede que no te quieras ir porque te asesinaron y tú no te vas a ir hasta que te hagan justicia. Puede que porque una persona te asesinó y escondió tu cuerpo y nadie sabe y no encuentran tu cuerpo. Entonces tú das vueltas alrededor del cuerpo y tratas de llamar la atención alrededor para que alguien se dé cuenta. Entonces a veces pasan años hasta que aprendes a manipular los campos electromagnéticos que conforman los átomos de los elementos como pueden ser piedras, papeles, ramas, árboles. Entonces empiezas a interferir en ellos. Entonces puede pasar alguien cerca del cuerpo y no sabe que está ahí enterrado, alguien que lo mató, pero tú tocas a la persona. Entonces él dice, qué extraño, sentí algo y sentí como un frío. ¿Por qué? Porque tiene que absorber un montón de energía alrededor para poder llamar tu atención, porque quiere que sepas que el cuerpo de él está ahí hundido, enterrado y que lo mataron y que fue injusto y quién lo mató. Entonces, ¿cómo hace para que le prestes atención si estamos en dos planos completamente distintos? Entonces, es una de las cosas que a veces ocurre con esto que llaman los fantasmas. Él se queda ahí. ¿Por qué? Porque fue un shock. Algunas veces cuando el shock ya ha pasado, ya unos meses, unos años después te vas. Pero cuando no se soluciona el asunto, te quedas ahí en un bucle y un momento hasta que perdiste la noción del tiempo, perdiste la noción de quién eres, perdiste la noción de todo y simplemente te quedas divagando, divagando como si estuvieses borracho, divagando, divagando, divagando y tú pierdes la noción de todo. Y te quedas ahí dando vueltas y no reaccionas a nada, simplemente estás como en un bucle. Y eso a veces pasa con almas que se quedan, que las llaman almas en pena. Se quedan ahí en su sufrimiento, pero no se fueron para ningún lugar. Se quedan repitiendo bucle. ¿Qué pasa cuando al momento de morir, ¿Qué pasa cuando al momento de dormir o despertar escucho ciertas fechas o nombres? ¿Eso dónde puede venir? Bueno, puede ser tú mismo que te estás diciendo algo o también puede ser un momento aprovechable por tu yo superior, ¿sí? O sea, por quien se está encargando de tus cosas, tu ángel, para darte algún tip con el cual te sea de utilidad para arrancar el día.
algo a lo que deberías prestarle atención. ¿Por qué en ese momento? Porque estás más vulnerable para escuchar, porque una vez uno se despierta, está ensimismado con todas las distracciones del día. Entonces, es como tienes tanto ruido que cómo vas a escuchar a alguien que te está susurrando detrás. No escuchas, porque estás ruido, 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 no te paras en ningún momento a calmarte, quedarte en silencio para poder escuchar. En realidad, cuando escuchas es cuando estás en silencio, pero mientras estás con un montón de distracciones y ruidos no te vas a enterar de nada. Entonces, es como si el Espíritu Santo quisiese estar dándote información sobre cómo vamos a ir avanzando el día, pero no puedes escucharlo porque estás ocupado, estás distraído, estás escuchando tantas cosas. De modo que hay cierto punto en el que en las fases de quedarse dormido y de despertarse, en los que hay un silencio y ahí es cuando te puede decir algo. Lo mismo ocurre con la meditación. Cuando estás meditando, entonces se para tanto ruido y tienes más facilidad de escuchar. ¿Por qué los aleluyos dicen que los viajes astrales son demoníacos? ¿O es una cuestión de falta de información? Es que no es que sea demoníaco o no sea demoníaco. No es prudente adentrarte en un territorio donde eres vulnerable. ¿Quién de nosotros se metería, se iría a África, a uno de estos grandes extensiones de parques, iría desnudo, descalzo, sin ni un cuchillo ni un palo, y que te puedas encontrar con un rinoceronte? O que te puedas encontrar con una hiena que está hambrienta, o 3 hienas que están hambrientas, o un tigre, no, un león. ¿A quién se le ocurre? Nadie haría semejante cosa tan loca. ¿Por qué? Por tanto, iba uno a querer salirse de su cuerpo, donde se siente protegido, para entrar en un ambiente que no conoce, que no maneja, que no tiene nada que defenderte. ¿Por qué, por ejemplo, muchas personas tienen miedo a la oscuridad? Porque creen que pueda pasar un espectro. Un espectro ni siquiera tiene la sustancia que tienes tú, porque iba a tenerle miedo. Está en un estado inferior. El asunto es que te sientes vulnerable ante algo contra lo cual no te puedes defender. Porque si tuviese cuerpo, coges un palo y se lo estampas en la cabeza. Pero ¿cómo le pegas a un fantasma? Entonces es como una especie de instinto, ¿sí? De vulnerabilidad ante algo que no puedes controlar, no puedes manejar, ¿sí? Imagínate decir, no, por si acaso en la oscuridad llevo un arma conmigo y que le vas a pegar un tiro a un espectro. Entonces, ese miedo es un miedo que es tan primitivo que por eso las personas a veces se paralizan con ese tipo de miedos, porque se sienten completamente vulnerables, que no se pueden defender ante algo que no controlan. No hay manera de defenderse contra eso, ¿no? Entonces, aunque no les haga nada, la sola idea te causa miedo. Entonces, lo mismo aquí. Realizar un viaje astral es irte desnudo y sin nada, ¿sí? Por ahí, a un sitio que ni conoces, no sabes ni la puerta, si la dejaste abierta o no, a qué distancia está, qué hora es, a dónde te fuiste, cómo regresas. Simplemente te vas por ahí, como loco, y te metes en en un bosque lleno de lobos, ¿sí? Y no llevas nada contigo. Entonces, este es realmente el asunto con esto de los viajes astrales. Hay personas que se han acostumbrado a veces de forma natural, lo han hecho tantas veces de niños, por ejemplo, no es que lo preparasen, sino simplemente se volvió ya un hábito y hasta van, visitan a sus amigos y les dicen, anoche te vi haciendo tal cosa, ¿cómo lo sabes? Bueno, conozco casos de eso. Pero ya es una cuestión, una costumbre, ya se sienten en su hábitat porque lo han hecho durante muchísimos años, otras personas se preparan para hacerlo. Entonces, si sabes hacer algo, pues lo sabes hacer, pero si no sabes hacerlo, aprende. Y si no vas a aprender, pues entonces, ¿para qué lo haces? Es una locura. ¿Por qué vas a querer hacer algo que te pone que pone en una situación vulnerable, te pone en peligro? A ver, ¿qué más por aquí? Hay que prestarle más atención a los sueños. Me refiero a que todo lo que vea en un sueño, ya sea número de palabras, símbolo, escenario, tiene un significado, sea lo que sea. Sí, todo tiene símbolos, todo tiene símbolos. No hay que obsesionarse con eso, pero puede resultar divertido en una etapa de la vida estudiar los sueños que estamos teniendo, escribirlos, analizarlos. Puede ser una fase muy, muy productiva para autoconocernos. ¿Cómo encontrar un significado? Los libros de significados de sueños dan pistas. En internet seguro que encuentras algunas pistas. Por encima de todo, cuando haces un autoanálisis, cuando analizas por qué me siento así, por qué pienso así,
normalmente es cuando sueles tener respuesta ante eso. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que significa para ti un arbusto, a lo mejor para otra persona no significa un arbusto, porque tú tienes una experiencia distinta con el arbusto a la que tiene otra. Puede que un arbusto tú de niño pasaste por un arbusto que tenía púas y te hiciste daño, se te quedó eso memorizado, otro no le pasa. Entonces tú vas a sacar ese arbusto en el sueño porque te recuerda a esa impronta, otro tiene otra impronta. Por eso tienes que ver qué te significa a ti, independientemente de que tenemos en el inconsciente colectivo un común de arquetipos. O sea, tenemos una idea básica, todos como humanidad, sobre ciertas cosas. Aparte, como digo, del caso particular de lo que signifique para ti. Bueno, vamos terminando por aquí, a ver qué queda pendiente. Porque Jehová toma la decisión que tal persona ya no debe vivir, sino llevársela a las dimensiones espirituales. Eso habría que preguntárselo a él. O sea, ¿por qué determina Dios que en qué momento hay que finalizar? Porque todo es un proceso. No es que la religión occidental da por sentado, bueno, las religiones en general, las mitologías, que hay un dios o dioses que determinan cuándo te vas o cuándo te vienes. Si lo que, o sea, a ver, cuándo te vas, ¿sí? Y en qué circunstancias. Porque es una forma práctica de quererlo visualizar, pero no funciona exactamente así. O sea, sí se puede ver a estos dioses como jueces que no es que deliberen, sino que dan un veredicto, pero el veredicto viene en función de los procesos que tú estás desarrollando. Cuando ya tu etapa, en cierto momento, ya no se ha concluido, porque digamos que ya pasaste o ya hiciste lo que aquí se podía hacer, o simplemente te faltaba por terminar algo de una vida anterior, viniste aquí y lo completaste, entonces moriste joven, sí, moriste de niño o cosas así. ¿Por qué? Porque no era más, o sea, solo en esa encarnación solo necesitabas ciertos elementos de experiencia, porque lo siguiente lo vas a hacer después, o aquí ya simplemente estabas terminando para alcanzar la iluminación o el despertar. Entonces, no es algo así tanto como que digan por qué me apetece o por qué no. Tiene que ver con los procesos que se están desarrollando, que el Espíritu Santo está desarrollando en ti, en tu proceso de alcanzar la cuarta densidad. Sí, vale. En esta vida, con este cuerpo físico avatar, también pasamos por infiernos o hades, claro. Si llevo años sufriendo en esta vida es porque aún no logro salir de ese bucle. Ah, claro, exacto. ¿Cómo salir de un bucle de aprendizaje? Normalmente lo más eficiente es cambiar toda la estructura de lo que estás haciendo. ¿Sí? Las horas a las que te despiertas, con quiénes te relacionas, qué sueles hacer, qué hábitos. Cambiar todo completamente y empezar a hacer todo de forma distinta. Porque si estás haciendo lo mismo, no vas a encontrar respuesta distinta. Tienes que hacer algo diferente para encontrar respuesta diferente. ¿Qué hacer o cómo hacer con alguien que te tiene envidia y tú ya no quieres esa energía mala que envían sobre ti y quieres cortar esos hilos del karma? Bueno, no sé si será karma. A veces no es que sea una cuestión kármica, sino es una cuestión de lo que tú estás atrayendo. Es decir, las cosas que te ocurren muchas veces, o sea, una cuestión kármica es una cuestión puntual, pero cuando es algo recurrente, lo más normal es que uno está generando esa vibración, vibraciones de inseguridad, vibraciones de miedo, vibraciones de... Es eso, o sea, uno tiene que cambiar el esquema, su fisiología y la forma en la que tiene de ver las cosas y de sentirlas, de percibirlas. Así es como cambian las cosas, ¿no? Karma es, de vez en cuando puedes que te encuentres con cuestiones kármicas, pero la mayoría de cosas donde se incorpora el propio karma también, todas en realidad son magnéticas. El magnetismo lo producen nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es que es una persona en específico. Ah, bueno, Andri lo está diciendo, te está tirando una indirecta. Dice que le caes mal. es, es porque las personas con las cuales nos relacionamos tienen una conexión con nosotros, a veces de vidas anteriores. Entonces, es es como tu maestro, por así decirlo. O sea, es alguien que vas a tener delante porque a través de lo que te ocurre o cómo te interrelacionas con esa persona, es como tienes tú tus propios exámenes. Por tanto, no te debes centrar tanto en lo que hace esa persona, sino en tus pensamientos y emociones respecto de esa persona. Es la mejor manera de poderlo solucionar, porque va a seguir presentándose
porque tienes que aprender de eso. Tienes que mm, analizar qué es lo que está pasando, por qué me estoy sintiendo así, qué me está representando y qué estoy generando yo energética y emocionalmente como para que esto me esté pasando. Entonces, eso es lo que tienes que cambiar. Analizar primero y segundo, un cambio respecto de cómo estás pensando y sintiendo a propósito de ese individuo, porque es un reflejo de algo de ti mismo. O sea, tú misma estás presentando esta situación porque necesitas aprender de ella para superarla. Puede que esto esté correlacionado con inseguridades y miedos. Y como uno va a ser tan importante superarlo, porque a lo mejor esa cosita, no te has dado cuenta, puede ser una piedra angular que no te deja avanzar como alma en esa encarnación. Por eso se te presenta esa persona, ¿vale? Que me va a contar tus sueños por WhatsApp. Cuéntaselos a Andri. Yo ando ocupado. Bueno, señores, Shabbat Shalom, que tengan un excelente fin de semana. Me alegra un montón que me hayan visto y pues que les vaya muy bien, ¿ok? Bueno, muchas bendiciones y espero que este tema es y será de mucha edificación y bendición para muchas personas, ¿ok? Bueno, chao.